¿El gobierno de Nicolás Maduro y Chávez en verdad fue socialista y comunista? La respuesta corta, no. El socialismo no significa simplemente el Estado que ayuda a los pobres. El socialismo implica, de hecho, tres elementos centrales. Uno, la socialización de los medios de producción, no solo la propiedad estatal, sino la propiedad colectiva, en beneficio a la clase trabajadora. Luego tenemos un control democrático de la producción. Los trabajadores, de hecho, deben tener poder real de decisión, no solo obedecer a los burócratas, al igual que una superación lógica del capitalismo. Es decir, que la producción no esté guiada por la ganancia privada, sino por las necesidades sociales. El comunismo es una etapa posterior todavía más radical. No hay clases sociales, no hay explotación y sobre todo el Estado deja de existir como aparato de dominación. Entonces, si hay un Estado, centralización del poder, autoritarismo, élites que gobiernan, pues eso no es comunismo por definición. Una cosa es la retórica que este utilizaba y otra la estructura real y económica del país. ¿Qué sí hubo? Una nacionalización del petróleo, la electricidad y algunas industrias básicas. Pero eso no te convierte automáticamente en un estado socialista, porque la mayor parte de la economía siguió siendo capitalista. El mercado nunca fue abolido. Muchos de los gobernantes de hecho se enriquecieron. La producción no fue planificada de manera democrática y los trabajadores no controlaban las empresas. Y eso no es socialismo. Eso es capitalismo de Estado. Primero que nada es el régimen de Chávez y Maduro, no el gobierno. Segundo, ella dice que el socialismo implica tres elementos centrales. 1. La socialización de los medios de producción. 2. El control obrero de la producción. Y 3. La producción orientada a necesidades sociales y no al lucro. Perfecto. Ahora, vamos a preguntarnos algo muy simple. ¿En qué país de la historia humana se han cumplido esos tres requisitos? En la Unión Soviética no. En China tampoco. En Cuba menos. En Corea del Norte, Camboya, Yugoslavia, Vietnam, no. Entonces, según la definición de esta supuesta filósofa, el socialismo nunca ha existido en ningún lugar en el planeta. ¿Y qué conclusión deberíamos sacar de eso? ¿Que todos estos intentos de socialismo realmente nunca fueron socialismo real? ¿O que tal vez el socialismo es imposible de alcanzar porque contradice la naturaleza humana y las leyes de economía básica? Michel Nadine, no sé cómo coño se pronuncia su nombre, está definiendo el socialismo por su estado final utópico, no por el proceso que supone lleva a ese estado. Y todos los países que han intentado alcanzar el socialismo han terminado en autoritarismo, miseria y muerte. Y eso no significa que no eran socialistas, significa que el socialismo no funciona. Y tercero, ese estúpido argumento de eso no era socialismo de verdad, eso es una falacia, es la falacia del escocés verdadero, búsquenla. Cada vez que encuentras un contraejemplo, simplemente redefines el término para excluir ese ejemplo. Cada vez que un país implementa el socialismo y colapsa, los socialistas dicen, pero eso no era verdadero socialismo. ¿Cuántas veces tiene que fracasar este sistema de mierda para que admitan que el problema es el socialismo en sí? Y cuarto, Michelle, el término capitalismo de Estado lo inventó Lenin, tu novio, el líder de la revolución bolchevique, el fundador de la Unión Soviética, el hombre que inventó el primer régimen socialista de la historia moderna. Lenin usó el término capitalismo de Estado para describir una fase de transición hacia el comunismo. Mira, el problema es el siguiente. Siempre hay una generación de imbéciles que cuando se les muestra que con casos reales que el socialismo fracasó, dicen, eso nunca fue socialismo verdadero, porque es diferente la teoría y el cómo se aplica. Y por lo tanto, si sus resultados no son lo que la teoría dicta, entonces significa que eso no era socialismo. El verdadero socialismo es el que yo leí en un libro, es el que yo defiendo. Imagínate que hay un ingeniero que diseña un puente revolucionario, y en el papel se ve hermoso. Este ingeniero dice que su puente va a conectar dos orillas que nunca antes pudieron conectarse, que va a soportar cualquier peso, que nunca va a colapsar y que va a traer prosperidad a todos aquellos que lo crucen. Y publica un libro llamado El Manifiesto del Puente, donde explica paso a paso cómo construirlo. Y la gente se emociona y los países enteros deciden construir el puente siguiendo los planos del ingeniero. Y Rusia construye el primer puente en 1917. Miles de personas empiezan a cruzarlo y el puente colapsa. 20 millones de personas mueren. Y salen los defensores del ingeniero. Pero ese no era el verdadero puente. Los constructores rusos no siguieron los planos correctamente. Si hubieran seguido los planos al pie de la letra, habría funcionado. Y entonces China construye un puente en 1949. Constructores diferentes, culturas diferentes, materiales diferentes incluso. El puente colapsa, 45 millones de muertos. Y los defensores del ingeniero dicen, ese tampoco era el puente verdadero. Cuba construye el puente, colapsa. Corea del Norte construye el puente, colapsa. Camboya, lo mismo, colapsa. Vietnam, colapsa. Etiopía, Angola, Mozambique, Somalia, Yemen, Afganistán, Nicaragua, todos construyen el puente y todos colapsan. Venezuela construye el puente en 1999 y 20 años después el puente está en ruinas. 9 millones de personas han huido y todos comiendo de la basura. Y llega un momento en donde te preguntas, coño, pero
Si el puente ha colapsado en 20 países diferentes, con construcciones diferentes, materiales diferentes, culturas diferentes, climas diferentes, ¿no será que el problema está en los planos del ingeniero? Esa es la estupidez del argumento socialista. No puedes decir que una teoría es perfecta cuando ha fracasado el 100% de las veces que se intentó aplicar. Si una teoría nunca funciona en la práctica, el problema no es la práctica, el problema es la teoría. Y seguir insistiendo en hacer lo mismo esperando resultados diferentes es la definición de locura. La teoría no importa, lo que importa son los resultados. El objetivo del socialismo es y siempre ha sido abolir la propiedad privada, planificar centralmente la economía y redistribuir la riqueza a la fuerza. El problema no es cómo se aplica, el problema es que simplemente termina de la misma manera, porque es una utopía, es un cuento de hadas. Dame un ejemplo de un país donde el socialismo haya funcionado. Un ejemplo real, un histórico, verificable, de un país que implementó el socialismo y prosperó. Un país donde la gente vive mejor que en los países capitalistas contemporáneos. Un país socialista donde haya libertad política y económica. Un país donde la gente no esté tratando de escapar. Dame un solo ejemplo. Y no me salgan con la China moderna, porque todos sabemos que, aunque China mantiene un estado autoritario y comunista, sigue aplicando tácticas capitalistas, solamente que con un modelo económico socialista, basado en la mano de obra barata, en exportaciones de basura tecnológica y en deudas y préstamos a países del tercer mundo. China esconde 40 billones de dólares en deuda, el salario mínimo está en el puesto 73 de 121 países, existen ciudades fantasmas donde nadie vive porque por más que inviertan en infraestructura, gran parte de la población no tiene acceso a ello, y sin mencionar que viven vigilados por el Partido Comunista Chino para ver si está siendo un buen ciudadano, y sin mencionar tampoco los 70 millones de muertos bajo el régimen de Mao. Y tampoco me vayan a salir con los escandinavos porque ellos no son socialistas. Estos países han implementado el modelo nórdico, en donde tienen que pagar impuestos de hasta el 50% para tener asistencia social del Estado. Son poblaciones minúsculas y homogéneas, no es comparable y no es socialismo. No existe ningún país, no hay un solo caso de éxito. ¿Y tú crees que lo tenemos que intentar de nuevo? ¿Basado en qué evidencia? La única evidencia que tenemos del socialismo y del comunismo es la pila de cadáveres y una teoría que dice que esta vez va a ser diferente. Y no va a ser diferente, va a ser exactamente igual. Y ni yo, ni ningún latinoamericano tenemos que permitir que destruyan nuestros países con el mismo cuento que destruyó otros 20 países antes. El socialismo es el puente que siempre colapsa. Ha colapsado en todos los países donde se intentó implementar. Y los socialistas, imbéciles como esta filósofa barata llamada Michelle Nadine, siguen diciendo, no, pero es que eso no era socialismo verdadero. El problema no es la aplicación, el problema es la teoría. Y 100 millones de muertos son suficiente evidencia.